Hay cosas que uno nunca cree que va a contar en voz alta, cosas que deberían quedarse enterradas, pero cuando cargas con un secreto así de oscuro, tarde o temprano empieza a pudrirte por dentro. Me llamo Lourdes, tengo 34 años y soy madre soltera. Nací y crecí en un pueblito perdido entre los cerros de Oaxaca, donde los caminos se llenan de lodo cuando llueve y donde la gente vive con más miedo que esperanza. Nunca tuve lujos ni estudios, pero siempre me esforcé por sacar adelante a mi hija Dalia. Ella era lo único bueno que me había pasado en esta vida de carencias, golpes y pérdidas. Mi ex se largó cuando ella tenía apenas meses, dejándome con una deuda y el estómago vacío, pero no me importó, porque mientras ella respirara, yo iba a tener motivos para seguir. Dalia tenía una risa que parecía espantar las malas vibras, unos ojitos negros llenos de vida y una manita que siempre buscaba la mía cuando tenía miedo. Y yo estaba dispuesta a todo por verla crecer, aunque ese todo me llevara directo a las manos del mismísimo infierno. Todo comenzó a torcerse hace 2 años, cuando mi niña se enfermó de un día para otro. Al principio pensé que era una gripita normal, pero luego vinieron los vómitos, la fiebre altísima, los escalofríos y los delirios. Su cuerpecito temblaba como si algo desde dentro quisiera arrancarla de este mundo. La llevé con doña Meche, la curandera del pueblo, que me dijo que alguien nos había hecho un mal, que había envidia, que alguien quería vernos sufrir. Le hizo limpias, me dio aguas con hierbas, me enseñó oraciones y me dijo que tuviera fe. Pero nada funcionó, la fiebre no bajaba, las pupilas de Dalia ya no reaccionaban y apenas podía decir mi nombre. Yo ya no tenía dinero para llevarla a un hospital, ni siquiera para comprar un antibiótico. Cada noche era peor. Me sentaba a un lado de su cama, viendo cómo se le escapaba la vida, mientras yo sentía cómo se me partía el alma pedazo por pedazo. Recé, lloré, prometí cosas que no podía cumplir. Y una noche, cuando ya me quedaban solo los gritos mudos, me acordé de algo que mi abuela decía cuando yo era niña: cuando todo se acabe, hija, y ni Dios te escuche, ve al árbol seco del cerro, pero cuida lo que pides, porque ahí escucha otro. Yo siempre pensé que eran cuentos de viejas, historias para espantar a los chamacos que se quedaban hasta tarde. Pero esa noche, mientras mi hija deliraba diciendo cosas que no entendía, algo dentro de mí se quebró, y ya no me importó si era real o no. Tomé una chamarra, amarré mi cabello, agarré una linterna vieja, y salí sin decirle nada a nadie. Caminé más de 1 hora por la vereda que lleva al cerro, sintiendo que cada paso me alejaba más del mundo de los vivos. El aire se volvió helado. La luna estaba tan brillante que parecía un ojo abierto sobre mí, y cada ruido del monte me hacía brincar. Cuando llegué al árbol seco, supe que no era un lugar normal. Era un tronco enorme, retorcido, con ramas que parecían huesos quebrados apuntando al cielo. Ninguna hoja, ningún sonido de insectos. Solo ese maldito silencio. Me acerqué temblando, con los ojos llenos de lágrimas y la garganta hecha nudo. Me arrodillé frente al árbol. Puse las manos sobre la tierra seca y grité. No un grito de dolor, ni de miedo ni de rabia. Grité con desesperación. Grité como una madre que ya no tiene nada que perder. Le dije que estaba dispuesta a todo, que me quitara lo que quisiera, que me llevara entera si era necesario, pero que no se llevara a mi hija, que no la dejara morir. No pasó nada al principio. El aire siguió igual de frío, el árbol igual de muerto. Pero entonces, justo cuando pensaba que solo había sido una locura mía, escuché algo. No un sonido, una presencia. Fue como si todo a mi alrededor se hubiera detenido. El viento dejó de soplar, los grillos se callaron, y el tiempo mismo pareció congelarse. Y entonces lo vi, a lo lejos bajando lentamente por la ladera, montado en un caballo negro como el vacío, venía él. No puedo describir su rostro porque lo tenía cubierto por un sombrero ancho y una sombra que parecía moverse con vida propia, pero sus espuelas resonaban en el suelo como si pisara huesos. Llevaba una capa larga negra, y en su mano izquierda sostenía un lazo hecho de algo que no era cuero, parecía trenzado con cabello humano. Se detuvo a unos metros de mí. No dijo su nombre, no preguntó nada, solo levantó una mano y me señaló. Fue entonces que lo sentí. Algo me apretó el corazón por dentro, una fuerza invisible que me hizo jadear como si me hubieran metido una mano al pecho. No supe si era una señal o una advertencia. Y entonces habló. Su voz no fue como una voz humana. Era como si muchas voces hablaran a la vez, desde distintos puntos del monte. Me dijo: tu hija vivirá, pero algo tendrá que morir. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, el charro negro desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Parpadeé, y ya no estaba. Sentí un frío recorrerme el cuerpo,
pero al mismo tiempo una extraña paz, como si lo peor ya hubiera pasado. Regresé al pueblo sin decir una palabra, y cuando abrí la puerta de mi casa, vi a Dalia sentada en la cama, despierta, con los ojos abiertos como si nada hubiera pasado. Estaba pálida, pero respiraba bien, y cuando me vio sonrió. Me dijo, «Mamá, ¿dónde estabas?». No pude responderle, solo la abracé y lloré como si me hubiera vuelto a nacer. Esa noche dormí a su lado con una vela encendida, agradeciendo al cielo, al árbol, a lo que fuera que me hubiera escuchado. Pensé que lo peor había pasado, que ya todo iba a estar bien, pero no fue así. A la mañana siguiente salí al patio y vi algo colgando del árbol frente a la casa. Era una paloma negra, muerta, con el cuello roto, y desde ese día, cosas extrañas empezaron a pasar. Dalia seguía viva, sí, pero ya no era del todo la misma. Empezó a decir cosas raras, a hablar sola, a despertarse a medianoche mirando a la puerta como si alguien estuviera ahí. Los animales de la casa murieron uno por uno, y los vecinos empezaron a evitarme. Me miraban raro, murmuraban, decían que había hecho algo, que traía una sombra encima. Y yo empecé a sentirlo también. Sentía que alguien me vigilaba desde los rincones, desde detrás de los árboles, desde los espejos. Una noche desperté y lo vi. Estaba ahí, parado al otro lado del cuarto, dentro de la sombra. Solo lo reconocí por el sombrero. No dijo nada, solo me miró, y supe que todavía no había terminado. El trato se había hecho, pero el pago aún no se cobraba. Y yo ya no sabía si iba a poder elegir a quién le tocaba pagar. Después de esa noche en que lo vi parado en la sombra de la habitación, supe que el trato que había hecho no era un favor, era una condena. Yo había suplicado por la vida de mi hija, y él me la había devuelto, sí, pero nunca me dijo que regresaría igual. Dalia caminaba, comía, sonreía, pero ya no era mi niña. A veces mientras jugaba sola en el patio se quedaba quieta mirando al cielo por largos minutos como si escuchara algo. Otras veces murmuraba cosas que no entendía, como si hablara en un idioma antiguo, palabras que se me pegaban al oído y me dejaban la piel helada. Y lo peor era que no recordaba nada de su enfermedad, ni el dolor, ni las fiebres, ni los delirios. Era como si hubiera despertado en otra vida, como si alguien más estuviera usando su cuerpo. Al principio quise pensar que eran cosas mías, que mi culpa me estaba haciendo ver fantasmas donde no los había, pero luego empezaron las muertes. Primero fue el gato de la vecina, que apareció destripado en el umbral de mi puerta. Luego un niño del pueblo, que se cayó de un árbol y se desnucó justo frente a mi casa. Después, don Mateo, un viejo que siempre me acusaba de brujería, apareció colgado de un mezquite con la lengua afuera y los ojos arrancados. 3 muertes en menos de 2 semanas, todas relacionadas conmigo de alguna forma. El pueblo empezó a susurrar más fuerte. Me evitaban, me cerraban las puertas en la cara. Los niños le tenían miedo a Dalia. Y yo empecé a tenerle miedo también. Una noche la escuché hablar mientras dormía. Me acerqué con cuidado, y entre los murmullos reconocí una frase que me hizo casi vomitar del miedo. La muerte camina, la deuda respira, mamá prometió, y mamá no paga. Sentí que se me helaba la sangre. Al día siguiente, la llevé con el padre del pueblo. No era muy devoto, pero pensé que tal vez un poco de fe ayudaría. El padre nos recibió con una cara pálida apenas me vio, y cuando le conté lo que había hecho palideció más. Me dijo que no podía ayudarme, que esas cosas no eran de este mundo, que una vez que uno le abre la puerta al charro negro, ya no hay vuelta atrás. Pero cuando estaba a punto de irme, me agarró del brazo y me susurró al oído algo que nunca voy a olvidar. Si la sombra ya tocó a la niña, solo una vida puede detenerla, pero no puede ser cualquiera, tiene que ser tuya, o alguien que tú ames más que a ti misma. Volví a casa sin saber qué hacer. Empecé a tener sueños extraños. En ellos el charro se me aparecía cabalgando entre campos de huesos, con su capa flotando en el aire como si tuviera vida propia. Me señalaba siempre, y detrás de él mi hija me observaba con ojos completamente negros. Una vez soñé que abría la boca y salían insectos. Otra que me decía con voz ajena, «Elige o yo elijo por ti». Empecé a creer que estaba perdiendo la cabeza. Dejé de comer, dejé de hablar con la gente. Y lo peor, empecé a considerar la idea de que tal vez tenía que entregar otra vida, que tal vez si ofrecía a alguien más, todo se detendría. Esa idea me atormentaba. No quería hacerlo, no podía, pero cada día que pasaba, la sombra dentro de mi hija crecía. Se reía sola, mataba insectos por placer, se quedaba horas sentada frente al espejo mirándose. Una vez entré al cuarto y encontré el espejo cubierto de sangre. Ella me dijo que se le había caído un vaso, pero no tenía heridas. Y entonces una noche llegó el momento.
Me desperté de golpe, con el corazón en la garganta, sintiendo que alguien me miraba, y ahí estaba él, dentro de mi casa, sentado en la mecedora del rincón como si fuera suya. No había abierto la puerta, no había ruido, solo estaba ahí, con las piernas cruzadas, el sombrero cubriéndole el rostro y el lazo en su mano. Sentí el aire espeso, como si cada aliento me costara la vida. Me habló sin mover los labios, con esa voz que parecía salir de todos los rincones al mismo tiempo. El tiempo se acaba, madre. Debes pagar lo que pediste. Una vida por otra. Así fue el trato. Le supliqué, le rogué, le dije que me llevara a mí, pero él negó con la cabeza. No puedes ofrecerte, no de esta forma. El sacrificio tiene que ser acto de voluntad, no de desesperación. Tu sangre no basta. Tienes que decidir. Elige. Y entonces desapareció. Pasaron 2 días sin señales, pero yo ya no podía más. Me encerré en el cuarto con mi hija y la miré dormir. Tenía la carita tranquila, como si todo estuviera bien, como si no llevara dentro esa oscuridad que yo había invocado. Tomé un cuchillo, lo apreté con fuerza. No sabía qué hacer, a quién darle esa condena. Pensé en mí, pensé en la vecina, pensé en cualquiera. Pero luego miré a mi hija y supe la verdad. Yo ya no podía salvarla, ya no estaba del todo viva. Algo dentro de ella había cruzado un umbral del que no se regresa. Y entonces, sin pensar, sin planearlo, caminé al patio. Me arrodillé en la tierra seca frente al árbol de la casa y grité otra vez. Grité con todas mis fuerzas, con rabia, con odio, con dolor. Le dije que estaba lista, que si eso detenía todo, si con eso él se iba, que me llevara, que tomara mi alma, mi cuerpo, lo que fuera, pero que soltara a Dalia, que la dejara en paz. No hubo silencio esta vez, no hubo espera. El aire se llenó de un ruido extraño, como un susurro colectivo, como si 1000 voces lloraran al mismo tiempo. Y entonces sentí que algo me atravesaba, como si una lanza hecha de sombra me partiera el pecho. Caí de espaldas. Vi el cielo, y luego lo vi a él, el charro, de pie junto a mí, con su capa ondeando, su sombrero inmóvil, su lazo brillando como metal al sol. Me miró desde la oscuridad de su rostro invisible. La deuda ha sido pagada, pero la marca queda, y los que fueron tocados, no olvidan. Y se fue. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, era de día. Estaba acostada en el patio, temblando, con la ropa empapada de sudor y sangre seca en las manos. Entré a la casa como pude. Dalia estaba sentada en la cocina, comiendo cereal como si nada. Me sonrió, pero sus ojos ya no eran negros, eran los de siempre. Mi niña había vuelto. La abracé llorando. No entendía nada, y no se acordaba de nada. Era como si todo se hubiera borrado. Y por un tiempo, pensé que lo había logrado, que mi sacrificio había funcionado. Pero ahora, cada noche cuando apago la luz, lo siento cerca. No lo veo, pero lo sé. Sé que me dejó vivir, pero no del todo. Hay algo dentro de mí que no estaba antes. Algo que me habla cuando estoy sola, que me susurra nombres, que me hace soñar con fuego, con muerte, con hambre. Sé que un día volverá, porque él no da regalos, solo cobra deudas. Y esta todavía no termina. Me llamo Julián, tengo 31, y antes de todo esto yo era lo que en el barrio se le dice un afortunado. Siempre caía parado, por más mierdero que fuera el momento. Perdía el trabajo y a la semana ya tenía otro. Me enfermaba y salía como si nada. Me metía en broncas y salía limpio. Pero mi verdadera suerte, como yo la llamaba, empezó cuando conocí el juego. Primero fue por curiosidad, luego por necesidad, y finalmente por adicción. El póker, el blackjack, las apuestas en peleas de gallos, carreras de caballos, casinos clandestinos, lo probé todo. Y ganaba, siempre ganaba. No importaba cuánto apostara o cuán malas fueran las probabilidades. La gente empezó a llamarme el bendito, y yo me lo creí. Vivía en la Ciudad de México, rentaba un depa en la Doctores con otros 2 viciosos igual que yo. Mis padres ya no me hablaban, cansados de mis deudas, mis mentiras y mis visitas fugaces solo para pedir dinero. Pero a mí me valía madre. Mientras tuviera una baraja en la mano y billetes en la bolsa, todo lo demás podía irse al carajo. El problema fue cuando empecé a perder. La racha duró casi 3 años, pero un día sin aviso, la suerte me dio la espalda, y no poquito. Perdí todo en menos de una semana. Todo. Los ahorros, las apuestas ganadas, los relojes que había comprado, los celulares caros, hasta el coche de mi roomie que aposté sin que él supiera. Me partieron la madre más de una vez. Una de esas casi me dejan sin un dedo. Dormí en la calle 2 días, y ahí, tirado en una banqueta de la colonia Roma, supe lo que era el vacío.
Esa noche me dolía hasta el alma. Me quedé sentado frente a un casino cerrado, mirando mi reflejo en la puerta de cristal. Me vi acabado sucio con las uñas negras y los ojos rojos de tanto llorar. Ahí fue cuando lo vi por primera vez. No sé cómo llegó, no lo escuché venir. Solo levanté la vista y estaba del otro lado de la calle, apoyado en una farola, con un sombrero ancho que no dejaba ver su cara. Parecía parte de la sombra misma, como si el negro de su ropa absorbiera la luz. Estaba ahí, inmóvil, pero sentí que me observaba, que me medía. No me dijo nada, solo se llevó la mano al sombrero como saludando. Luego levantó una copa que tenía en la otra mano y me hizo un brindis, como si celebrara algo. Parpadeé, y ya no estaba. Pensé que lo había alucinado, que el hambre y el cansancio me estaban jugando una broma. Pero esa noche soñé con él. Estaba sentado en una mesa de juego, rodeado de oscuridad, barajando unas cartas que parecían hechas de piel. Me invitaba a sentarme. Me decía, una última mano, todo o nada. Pero si ganas, la suerte será tuya por siempre. Si pierdes, bueno, ya perdiste todo, ¿no? Me reí en el sueño. Me sentí poderoso. Y acepté. Cuando desperté, estaba acostado en un cuarto que no reconocí al principio. Olía a incienso, a tabaco y a tierra húmeda. No había ventanas, solo velas en las esquinas y una mesa al centro. En la mesa una baraja, al lado una copa de cristal con un líquido espeso, oscuro, que olía a mezcal mezclado con sangre. No supe si estaba despierto o todavía soñando, pero escuché su voz, esa voz de eco raro que no suena como una sola persona, sino como muchas a la vez. Juega Julián, una sola mano. Pero esta vez, las reglas no son tuyas. Temblando tomé la baraja. Sentí que me quemaba las palmas como si tuviera vida. Mezclé, repartí. La carta que saqué fue el as de espadas. La suya, no pude verla. Solo la volteó lentamente y supe que había perdido. No porque fuera mayor o menor. No, simplemente, supe que era una carta que nadie gana. Era negra completamente, sin números, sin símbolos. Solo una calavera dibujada con líneas rojas. Me quedé paralizado, esperando que algo me pasara. Pero no sentí dolor. No me caí muerto, no me pasó nada, o eso creí. Al día siguiente desperté en la banqueta, pero me sentía diferente, fuerte, lúcido. Caminé hasta un local de apuestas, uno de esos donde hasta las cámaras parecen robadas, y aposté lo único que me quedaba, un anillo que me había regalado mi madre antes de que me corriera de su vida. Y gané, tripliqué la apuesta. Luego entré al casino de Insurgentes y gané otra vez. No una vez, no dos, no tres. Gané durante 5 horas seguidas, hasta que los guardias me pidieron que me retirara, sospechando que hacía trampa. Yo no hacía trampa, solo sabía, sentía qué número saldría, sabía cuándo doblar, cuándo rendirme, cuándo ir con todo. La suerte estaba adentro de mí, como si algo me hablara en el oído. Esa noche dormí en un hotel. Bueno, dormí es un decir. Me revolqué en la cama durante horas, sudando frío, escuchando risas dentro de mi cabeza, risas que no eran mías, voces que decían cosas sin sentido, mezcladas con frases en náhuatl que jamás en mi vida había escuchado. Al día siguiente volví a apostar, gané otra vez, pero entonces me di cuenta de algo, no podía parar, aunque lo intentara, aunque dijera que ya era suficiente. Mi cuerpo me llevaba solo como en trance a otro lugar de apuestas. Si no apostaba, me dolía todo, me sangraba la nariz, me daban espasmos, y cada vez que intentaba ignorarlo, lo veía a él, el charro, reflejado en una pantalla, en un vaso, en un retrovisor. No decía nada, solo me miraba, y yo sabía que se estaba riendo. Intenté dejar el juego de nuevo, me encerré en un cuarto sin tele, sin celular, sin nada, pero empecé a ver cartas saliendo de las paredes, dados rodando por el piso. Las voces me gritaban números, me dictaban combinaciones. Un día desperté con sangre en las manos y no supe de quién era. Y lo peor fue cuando miré al espejo y no me reconocí. Había algo en mis ojos, un brillo ajeno, como si alguien más estuviera mirando desde adentro. Desde ese momento entendí que el precio no era morir, no, era convertirme en otra cosa. El charro no quería mi vida, quería mi alma jugando por él. Si yo ganaba, él ganaba. Si yo perdía, le entregaba una parte más de mí. Era un trato sin final. Y ahora, yo ya no sabía cuántas partes de mí seguían siendo mías, porque cada vez que miraba mi reflejo, ese que un día se perdió frente a la puerta del casino, veía menos a Julián y más a él. Y fue entonces, justo entonces, que me invitaron al juego más alto, el más secreto, uno del que nadie sale igual. Y aunque sabía que no debía aceptar, aunque sentí que era la última línea entre yo y la locura, dije que sí.
La invitación llegó como llegan las peores noticias, en silencio, sin advertencia y sin forma de evitarla. Era una carta negra, sin remitente, metida por debajo de la puerta del hotelucho donde me estaba quedando. El sobre olía a tierra quemada. Por dentro solo había una hoja, con letras rojas como escritas con sangre seca. Decía: la mesa final te espera, Julián. Esta vez no juegas por dinero, juegas por ti. No había dirección, no había fecha, pero en el fondo de mí ya sabía exactamente dónde tenía que ir, como si me hubieran sembrado la respuesta desde la primera vez que lo vi. No lo pensé mucho. Para ese punto ya no había línea entre mi voluntad y la suya. Él había metido las manos tan dentro de mí que hasta mis pensamientos podían haber sido suyos. Así que agarré mi chamarra, metí lo poco que tenía en los bolsillos, y salí directo a donde sentía que debía estar, al viejo casino abandonado en el límite de la ciudad, ese que se incendió hace años, y del que la gente dice que nunca volvió a ser igual. Llegué de noche. Obvio, la luna estaba tan alta que parecía colgada a propósito, como si alguien hubiera querido iluminar ese momento solo para mí. El casino estaba hecho mierda, ventanas rotas, paredes negras de hollín, grafitis de advertencia y puertas selladas con cinta vieja. Pero esa noche las puertas estaban abiertas. Un frío me atravesó el pecho cuando crucé el umbral, no por el aire sino por la certeza. Estaba entrando en un lugar donde las reglas no eran humanas. Dentro el tiempo se sentía suspendido. Todo estaba cubierto por una especie de neblina espesa que olía a copal y sangre seca. Las mesas de juego seguían ahí, limpias, como si alguien las hubiera preparado para una gran noche. Y al centro del salón, una sola mesa redonda, con una lámpara colgante iluminando justo encima. Ahí me esperaban 5 figuras sentadas. No hablaban, no se movían. Parecían estatuas vestidas de gala, con máscaras de calaveras. Pero uno de ellos al fondo se levantó al verme. Era él. Solo me indicó con una seña que tomara asiento. Lo hice, sintiendo cómo mi cuerpo se movía casi solo, como si ya no me perteneciera. La baraja apareció sobre la mesa sin que nadie la pusiera ahí, una baraja negra, con bordes dorados y cartas marcadas con símbolos que no conocía. Empezamos a jugar. No entendía las reglas, no reconocía las combinaciones, pero aún así ganaba, una mano tras otra. Sentía como algo en mi interior se encendía, un fuego viejo oscuro que latía con cada apuesta. Los otros jugadores no hablaban, solo me miraban. Sus máscaras no tenían ojos, pero yo sentía sus miradas quemándome. Y cada vez que ganaba una ronda, algo en la sala se deformaba. Las paredes goteaban, las lámparas parpadeaban, y el aire se volvía más espeso, más vivo. Después de varias rondas, el charro se levantó. Caminó hasta mí y me puso una carta en la frente. No la vi, solo sentí un calor insoportable. Dijo: última mano, si ganas la libertad, si pierdes eres mío, por completo. Y entonces lo entendí. No estaba jugando por dinero, ni por fama. Estaba jugando por la última parte de mí que seguía resistiéndose, mi alma, la única que aún gritaba de miedo cada vez que me miraba al espejo. Y ahí, frente a él, barajé las cartas. Mis manos sangraban, literal. La piel se me abría sola con cada movimiento, como si la baraja arrancara carne en vez de repasar cartón. Cuando llegó el momento de mostrar las cartas, el silencio se volvió absoluto. Saqué mi mano, una escalera de color, alta, perfecta. El charro me miró, sin moverse. Luego él bajó sus cartas, y no eran cartas, eran fotos. Fotos mías, de niño, de adolescente, de todas las veces que mentí, robé, traicioné, dañé. Era mi vida entera hecha ruina. No se trata de ganar, dijo con esa voz múltiple hueca. Se trata de que entiendas quién eres. Y entonces todo explotó, no literalmente. No hubo fuego, no hubo gritos. Fue mi mente, mi ser. Algo dentro de mí se rompió de una forma que no puedo explicar. Era como si me partieran en dos, arrancando a la fuerza lo que quedaba de humano en mí. Vi recuerdos que no eran míos, o quizás sí. Vi campos de batalla, sacrificios antiguos, rituales hechos bajo lunas rojas, hombres llorando mientras firmaban pactos que no comprendían. Vi al charro desde dentro, vi su origen, su hambre, su poder y su soledad. Cuando desperté, estaba en el mismo casino, pero algo había cambiado. Todo estaba limpio, brillante, el salón lleno de gente, música, risas. Era el mismo lugar, pero como si hubiera retrocedido en el tiempo. Me miré las manos. Estaban limpias, sin heridas. Me revisé la cara en un espejo. Mis ojos ya no eran míos, eran oscuros, opacos, profundos, y sentí una paz horrible, como si ya nada me importara. Me acerqué a una mesa. Había un croupier. Me ofreció fichas. No dudé.
Tomé asiento, volví a jugar. Y desde entonces no he parado. Me muevo de casino en casino, de ciudad en ciudad, ganando siempre, atrayendo a los que quieren más de lo que la vida les da. Porque ahora yo soy parte del juego, parte de él, soy su anzuelo, su heraldo, su aprendiz. Cada vez que gano, alguien más pierde algo más grande que dinero. A veces veo a esos que apuestan contra mí llorar sin entender por qué sus vidas se desmoronan después. Y yo, solo sonrío, porque ya no soy Julián, ni humano, ni libre, soy el que juega por él. Y tú que estás escuchando esto, ten cuidado la próxima vez que pongas una ficha sobre la mesa, porque si me toca sentarme frente a ti, ya será muy tarde, porque si ves que nunca pierdo, no es por suerte, es porque él está detrás, y contigo acaba de hacer su próxima apuesta. Yo nunca he creído en cosas paranormales. O bueno, no creía. Soy universitaria, estudio medicina en Guadalajara, y hasta hace poco mi vida era lo más racional y ordenada posible. Siempre fui la clásica que se reía de los que hablaban de espíritus, del mal de ojo o de esas energías que según esto afectan la vida. No tenía tiempo para supersticiones. Yo quería entender el cuerpo humano, las enfermedades, la ciencia, y lo hacía por una razón muy clara. Mi hermano, mi único hermano Diego, que desde los 15 años sufre de epilepsia severa. Yo crecí viendo cómo se convulsionaba en la cocina, en la calle, incluso en la iglesia. Vi cómo lo sacaban de la secundaria porque los maestros decían que espantaba a los otros niños. Vi a mi mamá envejecerse 10 años en uno cada vez que lo hospitalizaban. Y yo me prometí que iba a estudiar medicina para entender lo que pasaba, para curarlo. Pero ahora sé que hay cosas que no se pueden explicar en un libro ni en un microscopio. Porque lo que le pasó a Diego ya no era epilepsia. Todo empezó hace unos meses. Era pleno final de semestre, yo andaba con exámenes, prácticas en el hospital civil y 1000 cosas encima. Mamá me había llamado en la tarde para decirme que Diego estaba raro, que no quería comer, que hablaba cosas sin sentido. Pensamos que era otro brote, así que le dije que lo llevara con el neurólogo, pero ella no quería. Me dijo que tenía miedo, que sentía que esto era distinto, como si no fuera solo su cuerpo el que estaba mal, sino algo más. Yo pensé que eran exageraciones. Estaba cansada, estresada y ya no tenía cabeza para otro susto. Así que dejé pasar la llamada. Esa misma noche me despertó un mensaje de voz de mi mamá. Lloraba. Decía que Diego se había desmayado y que no reaccionaba. Salí como loca de la residencia, pedí un Uber y llegué a la casa en menos de media hora. Cuando entré, el ambiente ya se sentía raro. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire estuviera espeso, como si algo invisible estuviera respirando encima de nosotros. Diego estaba acostado en el sofá, pálido, con los ojos entreabiertos. Su pecho subía y bajaba como si le costara respirar. Llamamos a emergencias, pero cuando llegaron no pudieron hacer nada. Sus signos vitales estaban tan bajos que parecía que se nos iba. Lo subimos a la ambulancia y lo llevaron directo a urgencias. Lo intubaron, le hicieron pruebas, pero no encontraban la causa. No había convulsiones, no había infección, no había nada. El cuerpo de Diego se estaba apagando solo, como si algo desde dentro lo estuviera drenando. Pasamos 3 días ahí sin dormir esperando un diagnóstico. Los médicos estaban desconcertados, y yo empecé a notar cosas que no me hacían sentido. Una noche mientras lo cuidaba sentí que alguien me miraba desde el pasillo del hospital. Me giré de golpe y vi una figura parada junto al ventanal. Era un hombre alto, con un sombrero ancho de esos antiguos tipo charro, y una capa larga que le tapaba todo el cuerpo. No se movía, solo estaba ahí observando. Pensé que era un familiar de otro paciente, pero cuando parpadeé, ya no estaba. No quise pensar en eso. Lo atribuí al cansancio, al estrés. Pero al día siguiente volvió a pasar. Esta vez lo vi reflejado en la ventana del cuarto, parado justo detrás de mí. Me giré y no había nadie, pero sentí, lo juro, sentí su presencia, como si el aire hubiera bajado 5 grados. Al cuarto día Diego despertó, pero no como esperábamos. Abrió los ojos, sí, pero no reaccionaba a nada. No hablaba, no me miraba. Solo se quedaba viendo al techo con los labios murmurando cosas sin sonido. Un neurólogo dijo que podía ser un estado catatónico. Otro dijo que quizás era un efecto secundario de la medicación. Pero yo sabía que no. Esa no era la mirada de mi hermano. Era como si hubiera quedado atrapado dentro de su propio cuerpo. Y fue esa noche, en el baño del hospital, cuando todo cambió. Entré a lavarme la cara. Estaba sola. Me miré en el espejo. Me veía demacrada, con las ojeras marcadas, el cabello hecho un desastre. Cerré los ojos un segundo y escuché una voz. No un susurro, no una alucinación. Era una voz clara, profunda,
como si hablara desde una caverna. Me dijo: tu fe no lo va a salvar, doctora. Pero yo sí puedo. Abrí los ojos. El espejo estaba completamente empañado, aunque no había vapor, y en medio del vidrio, escrito como con un dedo, decía: afuera, medianoche. Salí corriendo del baño. Busqué por todo el pasillo, pero no había nadie. Le pregunté a la enfermera si alguien había entrado mientras yo estaba adentro. Me dijo que no, que la zona estaba sola. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Intenté convencerme de que todo era mi mente jugando en mi contra. Pero cuando regresé al cuarto de Diego, su cama estaba vacía. El caos duró 10 minutos. Los enfermeros corrieron por todo el piso. Mi mamá gritaba. Yo sentía que el mundo se me deshacía, hasta que lo encontraron, en la azotea, desnudo, parado en medio del techo como si estuviera esperando algo. Tenía los ojos cerrados, pero decía cosas en voz baja, cosas que no eran de este mundo. Cuando lo bajaron, se volvió a desmayar, pero algo en mí ya se había roto. Esa noche, como decía el mensaje, salí del hospital a medianoche. No sabía qué esperaba encontrar, solo sabía que tenía que hacerlo. El estacionamiento estaba desierto, y ahí estaba él, el hombre del sombrero, parado junto a un coche viejo negro, con detalles plateados y una silla de montar amarrada al toldo. No se movió, solo me miró, aunque no podía ver su rostro. El sombrero le cubría todo, y aún así, sentía sus ojos dentro de mí. Me acerqué, temblando, sin saber por qué lo hacía, y entonces habló: tu hermano no está enfermo, está poseído por su propio miedo, y ese miedo, pero puedo devolvértelo, puedo hacer que regrese, que hable, que ría, que te diga gracias. Le pregunté qué quería a cambio, me sonrió. No vi la sonrisa, pero la sentí como una garra en el alma. Solo quiero tu palabra, tu promesa, un trato. Me rehusé. Le dije que no hacía pactos con extraños, que no creía en esas cosas. Y él solo dijo: eso me encanta, porque los que no creen son los primeros en entregarse. Me extendió algo, una caja pequeña, de madera oscura. Dásela a Diego cuando despierte. Pero recuerda, no todos los regresos son bendiciones. Tomé la caja, no sé por qué, solo lo hice. Y en ese instante, él desapareció. Volví al hospital temblando. A las 3 de la mañana, Diego despertó. Me vio, me abrazó, me dijo: te extrañé, hermana. Y lloramos. Pero desde entonces, algo no está bien, no con él. Y lo peor es que todavía no le he dado la caja, porque siento que si la abro, nada volverá a ser igual. Guardé la caja durante días, sin atreverme a tocarla de nuevo. La tenía escondida dentro de mi mochila, envuelta en una blusa, como si con eso pudiera frenar lo que estaba empezando a despertar en mi hermano. Diego volvió a casa esa misma semana. El hospital no encontró nada clínicamente mal. Milagro, dijeron los doctores. Remisión espontánea. Lo dieron de alta y me felicitaron por haber estado ahí para él. Todos parecían aliviados, todos menos yo, porque yo sabía que no era un milagro, y mucho menos espontáneo. Había hecho un trato, y aunque no dije que sí con palabras, acepté con las manos. Tomé la caja, y eso bastó. Diego volvió hablando claro, sonriendo como si nada, y por un par de días parecía realmente él. Pero había detalles, pequeños al principio. El primer día, lo vi parado frente al espejo por más de 20 minutos, sin moverse, sin pestañear. Le pregunté qué hacía y me dijo: estoy recordando mi cara. Otra noche lo escuché reírse solo en su cuarto, como si estuviera hablando con alguien, pero cuando entré estaba solo. Me dijo que había soñado algo gracioso, pero no estaba dormido. Su mirada se volvía cada vez más profunda, como si ya no viera hacia afuera sino hacia adentro, o más allá. Una madrugada me despertó el sonido de pasos. Diego caminaba por la casa completamente desnudo, con los ojos cerrados, susurrando lo mismo una y otra vez: la carne es solo el abrigo, el miedo es la semilla. Empecé a notar que evitaba ciertos lugares, como la cocina cuando había espejos o cualquier habitación con luz directa. Tenía hambre todo el tiempo, pero no comía mucho. Y una vez cuando salimos a la tienda, un perro callejero le gruñó con un odio que me puso los pelos de punta. Él solo lo miró, y el perro se fue corriendo con un chillido como si lo hubieran pateado. Esa misma noche soñé con el charro negro. Estábamos en el hospital otra vez, pero todo estaba cubierto de neblina. Yo empujaba la cama de Diego por un pasillo interminable, y al fondo él, el charro montado sobre su caballo, esperaba. Me hablaba sin mover los labios. ¿Qué pasa, doctora? ¿No te gusta lo que pediste? Te lo devolví, completo, vivo. ¿No es eso lo que querías? Yo intentaba responder, pero mi boca no se movía. Sentía como si tuviera tierra en la lengua. Me desperté gritando. Después de eso todo se fue al carajo. Mamá empezó a enfermarse. Primero fue un dolor de cabeza constante, luego fiebre,
Luego perdió la voz. La llevé a revisión, pero los análisis no mostraban nada. Mientras ella se apagaba lentamente, Diego estaba más despierto que nunca. Se la pasaba caminando por la casa a altas horas de la noche, prendiendo velas sin razón, escribiendo cosas en hojas sueltas que luego quemaba. Un día me crucé con una de esas hojas antes de que pudiera destruirla. Estaba escrita en un idioma que no reconocí, pero entre las líneas una palabra se repetía: Tlayohuani. Busqué su significado. Es náhuatl. Significa el que viene de noche. El mismo apodo que los viejos le daban al charro negro en los pueblos. Empecé a tener la sensación de que Diego ya no era solo Diego, que el cuerpo había regresado, pero con algo adentro. Algo que estaba tomando control poco a poco. Y entonces, en medio de esa paranoia, recordé la caja. La saqué del fondo de mi mochila. Era tan pequeña y ligera como la primera vez, pero algo dentro de mí me decía que no debía abrirla. Me senté frente a ella en el comedor, sola, de madrugada, con la respiración agitada. Mis manos temblaban. Por un instante pensé en destruirla, quemarla, tirarla a un río. Pero justo cuando me levanté para hacerlo, Diego apareció en la puerta, mirándome con esos ojos vacíos. «No abras eso», dijo con una calma antinatural. «¿No estás lista para ver lo que te espera?». Le pregunté qué había en la caja, y él sonrió, pero no con su sonrisa. Fue una mueca que me heló los huesos. Lo que me trajo de vuelta. Lo que le pertenece a él, pero ahora vive conmigo. Me acerqué, intentando tocarlo, sacudirlo algo. Pero en cuanto estiré la mano, la lámpara del techo estalló. Toda la casa se oscureció. Sentí que algo pasaba entre nosotros como una ráfaga de viento helado. Diego cayó al suelo, convulsionando, igual que cuando era niño. Pero esta vez, sus ojos estaban completamente blancos. No había pupilas. Lo llevé de nuevo al hospital. Los médicos me dijeron que era una recaída, pero yo sabía la verdad. Algo dentro de él estaba rompiendo la cáscara desde adentro, y no podía más. Esa noche no aguanté más. Abrí la caja. Adentro había una piedra, negra, lisa. Parecía un pedazo de obsidiana, pero con símbolos tallados que se movían sutilmente, como si respiraran. Apenas la toqué vi cosas, imágenes, personas arrodilladas frente al charro, campos de sacrificio, hombres entregando a sus hijos por una cosecha, mujeres pidiendo justicia a cambio de su cordura. Vi a Diego en el hospital, con su alma suspendida sobre su cuerpo, y al charro tomando esa alma y colocándole otra, una que no era humana. Sentí que mi mente se quebraba, la caja cayó al piso, me sangraban los oídos. Cuando miré a la piedra, ya no estaba en la caja, estaba en mi mano, pegada a mi piel como si fuera parte de mí. Esa misma noche, Diego habló en sueños. Me acerqué y lo escuché decir entre dientes: «La deuda no es solo mía, el trato fue con los dos. El alma se compartió, ahora tú también estás marcada». Yo, no entiendo qué hizo el charro, no entiendo si me usó como canal, o si simplemente fui un peón en un juego más grande. Pero desde que abrí la caja me pasan cosas, reflejos que no me siguen, sombras que caminan por los techos, voces que repiten mi nombre en el agua del lavamanos. Y Diego ya no duerme. Se sienta en la esquina de su cama y me observa toda la noche. A veces escribe, a veces canta en náhuatl. Una vez me dijo que el charro le habla por los espejos, que le cuenta cosas del futuro, que le enseña cómo construir una puerta. Esta madrugada, encontré en el patio un dibujo hecho con ceniza. Era un círculo con símbolos alrededor, y en el centro, mi nombre. Ya no sé si lo que salvé fue a mi hermano, o si lo que traje fue algo que estaba esperando una excusa para entrar a este mundo. Sé que hay una fecha, lo supe desde que abrí la caja. Siento cómo se acerca, y cuando llegue, él va a querer su parte. Y yo, no sé si tendré suficiente alma para pagarle. Me llamo Sergio Ortega. Tengo 42 años. Y hasta hace poco podía decir sin miedo a equivocarme que era un cabrón con suerte. De esos que nacen con estrella, no con estrellado. No vengo de la pobreza extrema, pero tampoco nací en cuna de oro. Mi padre era comerciante en Monterrey, mi madre ama de casa. Yo fui el primero en graduarse de una universidad privada, con beca por promedio y empujado por una ambición que siempre me quemó por dentro. Desde morro supe que no iba a ser uno más. No quería una vida sencilla, ni estable, ni con horarios. Yo quería poder, dinero, que me recordaran, y lo logré a mi manera. A los 30 ya era dueño de mi propia empresa de logística. Empecé con un par de camiones y terminé facturando millones al mes. Era bueno para los tratos, para moverme en la sombra sin ensuciarme, para doblar la ley sin romperla del todo. Sabía en qué calle había que mojar la mano y a qué funcionario no había que mirar a los ojos. Tenía empleados, coches caros, propiedades, amantes. Me sentía intocable, un hombre hecho a sí mismo.
hasta que lo conocí a él, el charro negro. Sí, suena ridículo, ¿no? Como si fuera un mito, una leyenda de pueblo contada entre borrachos. Yo también pensaba eso, hasta que me topé con él no una vez, sino varias. Siempre en momentos clave, siempre cuando estaba a punto de dar un paso demasiado grande, o de perderlo todo, y al principio no supe que era él, solo lo veía como una sombra lejana, un tipo elegante, montado a caballo en pleno siglo XXI, como si no le importara que la ciudad estuviera tragándose la historia a mordidas. Lo vi por primera vez después de cerrar un contrato millonario con una empresa de importación. Iba en mi camioneta por la carretera rumbo a Saltillo ya de noche, y de pronto, ahí estaba, parado en el acotamiento, el caballo inmóvil mirándome. No le vi la cara, pero el sombrero y la silueta eran inconfundibles. Frené en seco, giré para ver mejor, y ya no estaba. Después de eso empecé a tener sueños raros, no pesadillas, pero sí como advertencias. Soñaba con caminos que se bifurcaban, con puertas que no debía abrir, con mi propia voz repitiéndome una frase una y otra vez. No mires atrás. Al principio no le di importancia. Estaba metido hasta el cuello en una expansión internacional, moviendo piezas en Centroamérica, negociando con gente que no hablaba de negocios con contratos, sino con balas. Todo iba bien. Pero la sombra de ese charro seguía apareciendo. En una ocasión, lo vi reflejado en la ventana de una junta. No estaba en la sala, pero su silueta estaba ahí, detrás de mí. Otro día, lo vi parado en la azotea de un edificio frente a mi oficina. En plena tarde, bajo el sol, con ese maldito sombrero tapándole la cara. No se movía. Solo me observaba. Y yo empecé a obsesionarme. Mandé investigar si alguien estaba siguiéndome, si era una amenaza, una alucinación, algo. Pero no encontré nada, ni cámaras, ni testigos, ni rastros, solo mi paranoia. Y entonces vino la propuesta. Fue en una cena exclusiva, de esas que solo los que mueven millones pueden pagar. Me senté junto a un viejo extraño, con traje antiguo, olor a tabaco y una mirada que no se puede describir. No recuerdo su rostro, pero sí su voz, grave, profunda, como si viniera desde el centro de la tierra. Me habló como si ya me conociera. Me dijo, estás a punto de tocar algo que no entiendes. Tu ambición va más rápido que tu juicio. Te ofrezco una bendición, pero con una sola regla. Yo, medio borracho, medio intrigado, le pregunté qué tipo de bendición, y él respondió, éxito absoluto, nada te faltará, pero nunca, por ningún motivo, mires atrás después de cerrar un trato. Me reí. Le dije que eso no era problema, que yo nunca retrocedía. Al día siguiente, mi empresa cerró el contrato más grande de su historia. Duplicamos ingresos en 6 meses. Me entrevistaron en revistas de negocios. Fui invitado a eventos de líderes jóvenes. Invertí en bienes raíces, en tecnología, hasta en criptomonedas. Todo me salía bien. Cada decisión, cada movimiento, era como si alguien invisible me susurrara al oído la respuesta correcta. Ya no era solo suerte, era una maldita fuerza sobrenatural. Y yo me sentía un dios, pero la regla estaba ahí, nunca mires atrás. Y claro que lo hice, fue una tontería. Iba saliendo de una reunión en San Pedro Garza García, tarde, con una modelo en el asiento del copiloto. Había niebla en la carretera, y vi de reojo una figura en la cuneta. No supe por qué, pero algo dentro de mí me dijo que era él. Frené, bajé del coche. La modelo me gritó que qué hacía. Caminé unos pasos hacia la figura, y me atreví a voltear atrás. No había nadie, ni figura, ni sombra. Pero cuando regresé al coche, ya no estaba, ni la modelo, ni el coche, nada. Estaba solo, en una calle que ya no reconocía, sin señal, sin ruido, como si el mundo hubiera cambiado en un segundo. Regresé caminando a pie por horas. No encontré el auto, nadie lo había visto, no aparecía en las cámaras. Fue como si nunca hubiera existido, y eso fue solo el principio. En los días siguientes, empecé a notar cosas raras. Mi reflejo no me seguía bien, la gente me saludaba como si me conocieran, pero yo no lo recordaba. Entraba a mis propiedades y algunas habitaciones no existían, o estaban completamente vacías. Mis empleados actuaban normal, pero cuando les hablaba directamente, se quedaban viéndome como si no supieran quién era. En una reunión me llamaron Arturo, y cuando los corregí, se disculparon confundidos, pero lo repitieron varias veces. Y un día, al despertar, ya no tenía celular, ni cartera, ni nada. Fui a mi oficina, y no me dejaron pasar. Dijeron que ese señor ya no trabajaba ahí. Mostré mi rostro, mi firma, mis correos. Pero en el sistema no existía. Mi nombre había sido borrado, literalmente. Fui a mi casa, y estaba vacía, sin muebles, sin fotos, sin mí. Quise contactar a mi familia, pero al marcar, me dijeron que ese número no correspondía.
Fui hasta la casa de mis padres, y cuando abrí la reja, una señora salió gritando que me iba a llamar a la policía. Le dije mi nombre, le dije que era su hijo, y me miró como si fuera un desconocido. Y ahí, en ese instante lo supe, lo rompí. Rompí el trato, volteé atrás y dejé de existir. Pero eso no era lo peor era que aún podía sentirlo cerca, él, el charro, esperando, viéndome desde los rincones, como si estuviera disfrutando cada pedazo de mí que se iba desvaneciendo. Y justo esa noche, cuando pensé que ya no quedaba nada por perder, volvió a aparecer, esta vez, frente a mí, en carne y sombra, y me habló, solo una frase, una que todavía me repite cada noche en sueños: lo que no se respeta, se cobra. Y entonces entendí que todavía no había terminado conmigo. A partir de ese encuentro ya no dormí igual. De hecho, creo que ya no dormía del todo. Cerraba los ojos, sí, pero mi mente seguía despierta, como atrapada en un bucle donde solo veía escenas rotas de lo que fue mi vida. Oficinas vacías, reuniones sin rostro, contratos firmados con manos que ya no eran mías. Y entre todas esas imágenes, siempre estaba él, el charro, parado al fondo con la misma postura, con esa quietud maldita que hacía que todo alrededor pareciera falso, como si él fuera lo único real. Ya no tenía nombre, no tenía casa, ni identidad, ni historia. La gente me ignoraba en la calle, caminaba entre ellos y era como si no me vieran. A veces me tropezaba con alguien y se disculpaban sin mirarme, como si pensaran que se habían tropezado con el aire. Una mañana intenté buscar ayuda en una iglesia. Entré tambaleándome, con el estómago vacío y la cabeza explotándome de tantas preguntas. Un sacerdote se me acercó, me ofreció agua, pero en cuanto me miró a los ojos, dio un paso atrás. Me preguntó si estaba bien, y cuando intenté hablar, no me salía la voz. Mi garganta producía sonidos, pero no palabras. Me sentí como un eco de mí mismo. El padre me bendijo sin decir nada más, como si supiera, como si algo en mí le hubiera gritado más fuerte que mis palabras. Salí de ahí sabiendo que ni Dios quería meterse en esto. Esa misma noche, me refugié en lo único que aún reconocía como mío. Una cabaña en la sierra, una propiedad que casi nadie conocía, ni siquiera mis socios o mi ex esposa. Caminé hasta ella a pie, porque ya no tenía coche, ni dinero ni nada. Cuando llegué, estaba cubierta de polvo, con las ventanas rotas y las paredes agrietadas, como si llevara abandonada años, aunque yo había ido apenas unos meses atrás. La primera noche en esa cabaña fue la peor. Encendí una fogata con lo poco que encontré. Me acosté en el suelo y traté de dormir, pero el sonido del bosque no me dejaba. Había algo moviéndose entre los árboles. No animales, no viento. Algo. Podía oír pasos, murmullos, crujidos de ramas quebradas, como si alguien caminara en círculos alrededor del lugar. A medianoche, sentí que alguien se asomaba por la ventana. Me levanté de golpe, pero no había nadie, solo el reflejo de la fogata en el cristal sucio. Aunque no era mi reflejo, el hombre en el vidrio vestía igual que yo, pero su cara estaba quemada, distorsionada, sin ojos. La segunda noche fue peor. Soñé que estaba otra vez en mi oficina, pero todo estaba invertido al revés, como un mundo espejo. Los cuadros colgaban hacia abajo, los papeles flotaban en el aire. Yo caminaba entre los escritorios y todos los empleados estaban de espaldas, sentados en silencio. Cuando llegué al fondo del pasillo, mi oficina tenía una sola silla, y ahí sentado estaba él, el charro. Me hizo una seña para que me sentara frente a él. Lo hice temblando. Me entregó un contrato manchado con sangre. Leí lo poco que pude. Era mi vida, línea por línea. Cada logro, cada mentira, cada traición. Y abajo mi firma, mi puño y letra, junto a una advertencia que no recordaba haber escrito: nunca mirar atrás. Desperté gritando. Me sangraban los ojos. Ahí fue cuando entendí lo que me estaba pasando. El trato no solo era una regla rota, era una maldición viviente. Romper esa única condición, la de no mirar atrás, no solo me borró del mundo, me empezó a romper por dentro, a deshacer mis raíces. Mis recuerdos empezaron a desaparecer también. Una mañana ya no recordaba el rostro de mi madre. Otro día olvidé cómo se llamaba mi empresa. Una tarde no supe cómo atarme las agujetas, como si el charro me estuviera desarmando lentamente, como si cada parte de mí que fue tocada por la ambición estuviera siendo arrancada con calma, con precisión quirúrgica. Entonces, una noche, apareció frente a mí, no en sueños, de verdad. Lo vi de pie junto al fuego, mirándome sin ojos, pero viéndome todo. La capa moviéndose sin viento, las espuelas resonando en la tierra. Me dijo: «¿Pensaste que era un juego? Te di todo. Tú dijiste sí, pero tus ojos traicionaron tu boca». Yo me arrodillé, le supliqué, le dije que no sabía,
que no entendía, que si me explicaba yo podía, pero él solo levantó una mano y me mostró algo. Era un espejo, uno antiguo, de marco dorado, con el cristal opaco y sucio. Me hizo mirarlo, y ahí estaba yo, pero no el que soy ahora, era el que fui, Sergio Ortega, el empresario, el arrogante, el ambicioso. Me vi riendo, firmando contratos, besando mujeres, contando dinero, pero cada imagen se torcía, cada gesto se volvía grotesco, las manos se me convertían en garras, los dientes en colmillos, y la risa se transformaba en un chillido horrible. Luego me vi caminando por una ciudad sin calles, gritando nombres que nadie recordaba. Me vi solo, hueco, un cascarón. El charro habló otra vez. Tu reflejo ya no te pertenece, y sin reflejo, no hay alma. Y entonces, el espejo se rompió solo, en 1000 pedazos, y sentí que algo me salía del pecho. No era sangre, era como humo, como si me arrancaran el alma con las manos. Caí al suelo, no podía respirar, no podía llorar, solo sentía un vacío indescriptible, como si hubiera muerto sin morir. Y ahí, tirado en medio del bosque, con el alma rota, lo escuché por última vez. Quien se atreve a mirar atrás, debe ver todo lo que perdió, y vivir, sabiendo que ya no vive. Ahora, camino por ciudades que ya no reconozco, las luces me parecen ajenas, la gente me atraviesa sin verme, me alimento como puedo. A veces me escucho hablando solo en voz baja, repitiendo la maldita frase, no mires atrás. He visto a otros como yo, gente que rompió reglas que no entendían, gente que creyó que un trato con el diablo era solo una oportunidad más. Algunos ríen, otros lloran, todos están vacíos, y él siempre está cerca, esperando al siguiente que crea que puede ganarle, al siguiente que piense que el éxito no tiene precio. Yo ya no me llamo Sergio, ya no me llamo nada, porque cuando uno rompe un pacto con el charro negro, lo que pierde no es la vida, es el derecho a ser recordado. Me llamo Kevin y tengo 19 años. No sé cómo empezar esto sin que suene a mentira, a historia inventada o a delirio de alguien que ya perdió la cabeza. Pero si estás escuchando esto, si por alguna razón llegaste hasta aquí, te lo juro, no estoy loco. Y si todavía no crees en lo que puede haber más allá de lo que vemos, es porque nunca estuviste lo suficientemente cerca. Yo era un chavo normal. Estudiaba la prepa en Puebla, vivía con mis jefes, tenía un grupo de amigos con los que salía cada fin de semana. No éramos riquillos ni tampoco jodidos. Éramos ese punto medio que te deja respirar, pero no soñar demasiado. Lo que sí es que nos encantaba explorar, grabar cosas raras para subirlas a TikTok o YouTube y meternos en lugares abandonados con la excusa de crear contenido. Nunca pensamos que una de esas salidas se convertiría en una pesadilla real, que uno de esos videos terminaría con uno de nosotros desaparecido, otro muerto y yo, hablando solo sin saber si el siguiente en desaparecer voy a ser yo. Todo empezó una noche de sábado. Estábamos en casa de mi compa Omar, viendo videos de lugares embrujados en México, de esos típicos que muestran hospitales, casas, cárceles, y entre las sugerencias nos salió un video que no habíamos visto nunca. Se llamaba El Camino del Charro Puebla, prohibido seguirlo. Duraba solo 4 minutos. Empezaba con una toma de un sendero en medio del monte grabado de noche y una voz temblorosa que decía, nos dijo que no lo siguiéramos pero lo hicimos, y ya no estamos todos. El video se cortaba ahí, con un ruido raro, como si alguien respirara cerca del micrófono. Todos nos quedamos en silencio. Nadie se rió, nadie dijo es fake. Fue de esos momentos en los que el ambiente se corta con cuchillo. Pero ya sabes cómo somos los jóvenes, ¿no? Inconscientes. Nos da miedo, sí, pero también morbo, curiosidad. Así que empezamos a investigar. Resultó que ese lugar quedaba a solo 2 horas de donde vivíamos. Un pueblo olvidado llamado San Miguel de los Cuervos, rodeado por cerros, con menos de 300 habitantes y fama de tener muchas leyendas viejas. Algunos decían que ahí se aparecía el charro negro, que caminaba por un viejo camino de piedra los sábados por la noche, y que si alguien lo seguía, se lo llevaba. La historia era vieja, nadie tenía pruebas, pero todos en el pueblo sabían que no se debía salir después de las 10. Obviamente decidimos ir. Éramos 5, Omar, Diana, Elías, Carla y yo. Armamos todo como siempre, cámara, lámparas, snacks, agua. El plan era sencillo, llegar antes de que oscureciera, acampar cerca del camino, y si lográbamos ver algo raro, grabarlo. Un encuentro paranormal real. Yo me reía por dentro. Pensaba que lo máximo que íbamos a encontrar era un borracho del pueblo disfrazado de espantapájaros. Llegamos a San Miguel justo al atardecer. El pueblo era tétrico.
casas viejas, calles de piedra, y un silencio que no combinaba con la hora. Preguntamos por el camino del charro a un señor en una tiendita. Nos miró fijo y solo dijo: no vayan, si lo ven no lo sigan, no volteen. Ni un saludo, ni un adiós, solo eso. Carla se puso nerviosa y dijo que tal vez no era buena idea, pero entre todos la convencimos. Nadie quería quedarse atrás y parecer el cobarde. Así que caminamos hasta la entrada del camino, que estaba rodeado por árboles altos y retorcidos, como si fueran garras apuntando al cielo. Acampamos cerca, justo en un claro donde se podía ver el sendero. Pusimos la tienda, comimos y esperamos. A las 11:17 p.m. pasó. No escuchamos espuelas, no escuchamos relinchos. Solo vimos como una niebla espesa se colaba entre los árboles, y de pronto apareció él. Un hombre alto vestido de negro, con sombrero ancho y una capa que se movía aunque no había viento. Caminaba lento por el camino, sin mirar hacia los lados, como si flotara. Diana empezó a grabar, con las manos temblando. Nadie decía nada. Fue como si el tiempo se congelara. Yo no sé por qué lo hice, pero grité. No un grito fuerte, solo un casi susurrado. Y el charro se detuvo. No volteó, no hizo ningún movimiento brusco, solo levantó la cabeza y siguió caminando. Fue Omar el que dijo: vámonos detrás, como si eso fuera lo más lógico, y lo seguimos. Idiotas, intrigados, asustados, estúpidos. El camino se volvió más estrecho conforme avanzábamos. Ya no era de piedra, sino de tierra agrietada, como si nunca hubiera llovido ahí. El ambiente se volvió denso. El aire sabía raro, amargo. La niebla nos envolvía, pero no nos hacía perder la vista del charro. Él siempre estaba unos pasos adelante, caminando sin apurarse, sin hacer ruido. Llegamos a un punto donde el sendero se dividía en tres, y él, sin mirar atrás, tomó el del centro. Y aquí es donde todo cambió. Omar dijo: vamos todos por el del centro, ¿no? Pero Carla dijo que no, que ella quería regresar, que algo andaba mal. Nadie le hizo caso. Avanzamos por ese camino central, y Carla se quedó. Solo que, cuando volteamos segundos después, ya no estaba. Se había ido, sin ruido, sin rastro. Diana corrió hacia atrás gritando su nombre, pero el sendero ya no estaba. El bosque se había cerrado, literal. Donde antes había un camino, ahora había solo árboles, como si nunca hubiera existido. Diana se puso histérica. Elías intentó calmarla. Yo quise regresar también, pero no había forma. El charro seguía adelante, y Omar, completamente obsesionado, decía que si lo alcanzábamos podríamos pedirle respuestas, que a lo mejor era parte del juego, de una especie de ritual. Y lo peor es que empezamos a escucharlo hablar, no el charro, Omar, pero no con su voz. Decía cosas raras, palabras antiguas, frases como la carne es deuda, y la oscuridad se abre con fe ciega. Yo me detuve. Diana estaba pálida, temblando. Elías me miró con los ojos llorosos y me dijo al oído: creo que esto ya no es un juego. Y yo lo supe también. El camino ya no era un camino, era como una grieta en el mundo. El suelo ya no crujía con hojas, sino con algo más blando, pegajoso, como si estuviéramos pisando carne viva. Y al fondo el charro se detuvo, nos miró por primera vez, y fue ahí, justo ahí, donde sentí que algo dentro de mí se quebraba, porque esa mirada no era humana, no era de este mundo. Y lo que pasó después, no lo puedo contar tan rápido, porque fue ahí donde todo realmente empezó. Cuando el charro nos miró por primera vez, sentí que mi cuerpo entero se congelaba por dentro. No me refiero a un escalofrío normal, de esos que te dan cuando ves algo perturbador. Fue como si cada célula de mi cuerpo reconociera algo antiguo y prohibido en esa mirada, como si una parte de mí, enterrada muy profundo, supiera que ya habíamos visto esos ojos antes, en otra vida o en otra muerte. No tenía pupilas, ni iris. Era solo un vacío ardiente que te absorbía el alma. Y en cuanto se detuvo y giró hacia nosotros, la niebla que lo rodeaba se tragó todo lo demás. Elías fue el primero en correr. Gritó el nombre de Carla como si esperara encontrarla mágicamente detrás de un árbol. Diana cayó de rodillas llorando con la cámara aún colgando del cuello. Yo no pude moverme. Era como si la tierra me hubiera agarrado por los tobillos. Y Omar se acercó, sin miedo, sin dudar, como si algo lo estuviera jalando desde dentro del pecho. El charro levantó la mano despacio y le mostró algo. Nunca sabremos qué fue, porque Omar dio un paso más y desapareció. No explotó, no gritó, no se esfumó en humo, simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera existido. Diana chilló con una desesperación que me rompió por dentro. Yo me arrastré hasta ella, la agarré del brazo y traté de sacarla de ahí, de volver al campamento, a la carretera, a cualquier maldito lugar que no fuera este pedazo de mundo podrido, pero ya no había camino.
Donde antes estaba el sendero, ahora solo había más niebla, más árboles deformes, más silencio. El charro bajó la mano, se giró, y siguió caminando como si nada hubiera pasado, como si no acabara de tragarse a un amigo. Lo seguimos, no por voluntad, por inercia, por terror, porque quedarnos ahí era igual de peligroso que avanzar. Elías nos alcanzó minutos después, con los ojos desorbitados. Nos dijo que escuchaba voces llamándolo desde dentro del monte, que le hablaban como si fueran nuestros amigos, pero que no eran ellos, que las voces se quebraban al final de cada frase, como si algo más estuviera fingiendo. Seguimos caminando detrás del charro sin saber si era la única salida, o una trampa peor. El ambiente se volvió aún más irreal. El suelo parecía latir bajo nuestros pies, como si camináramos sobre un corazón gigante enterrado en la tierra. La niebla olía a cobre, a carne húmeda, a desesperación, y entonces lo escuchamos. Era como un lamento no humano, un llanto distorsionado que venía de todas partes. Diana decía que escuchaba a su mamá, Elías, a su hermano. Yo escuché mi propia voz pidiéndome ayuda, mi propia voz, gritando mi nombre. Fue ahí cuando entendí que no estábamos caminando por un bosque, estábamos caminando dentro de algo vivo. El charro se detuvo frente a una especie de abertura en la tierra, un arco hecho de raíces cubierto por símbolos que brillaban con una luz enfermiza como carne fosforescente. Señaló hacia adentro y habló por primera vez. Su voz no tenía eco, pero se sentía como si hablara desde todos los ángulos a la vez. Los que cruzan ya no son de este mundo. ¿Quién paga? ¿Quién se queda? Yo no entendía. Le grité que solo queríamos a nuestros amigos, que no habíamos hecho nada. Él respondió: sí hicieron, siguieron, a pesar de la advertencia. La deuda no se cobra con excusas, se cobra con sangre o con entrega. Elías perdió el control, agarró una piedra y se la lanzó con fuerza. Le dio directo en la cabeza, pero no pasó nada. El impacto no hizo ruido. La piedra desapareció al tocarlo, como si hubiera sido absorbida por una sombra líquida. El charro no se inmutó, solo señaló otra vez la entrada. Y entonces, el suelo tembló. Una raíz salió disparada del piso y le atravesó el estómago a Elías. Lo levantó como si fuera de papel. Diana gritó como nunca antes. Yo corrí hacia él, pero ya era tarde. La raíz lo partió en dos con un sonido seco, y lo que cayó al suelo ya no era un cuerpo humano. Era como si se hubiera deshecho en carne vieja, en órganos podridos, en humo negro. Diana cayó al suelo, en shock. Y yo solo pensaba en correr. ¿Pero a dónde? No había salida, no había camino. Solo él, el charro, y la maldita puerta. Fue en ese momento que me arrodillé, llorando, suplicándole. Le dije que lo que quisiera, lo que necesitara, me lo llevara a mí, pero que por favor dejara ir a Diana, que nos dejara volver. Me temblaba la voz, sentía que me estaba hablando con la garganta rota, y entonces él se agachó frente a mí. Por primera vez lo tuve tan cerca que pude olerlo. No a tierra, no a tabaco, no a muerte. A tiempo. Olía al paso del tiempo, a eternidad. Me levantó el rostro con un dedo frío y largo. Ya hiciste tu elección, dijo. Y se giró hacia Diana. Ella se arrastró hacia atrás gritando, intentando levantarse, pero no pudo. El charro solo chasqueó los dedos, y todo alrededor se oscureció, como si el bosque entero inhalara, como si el mundo se contrajera. Y cuando volvió la luz, Diana ya no estaba. Estaba solo, frente a la puerta. El charro me miró por última vez y dijo: sobreviviste, pero no saliste. Y desapareció. Me desperté horas después, tirado a un lado del camino, cubierto de tierra, con los brazos arañados y las uñas rotas. Estaba de nuevo en San Miguel, pero no reconocía el sendero. Todo el monte parecía distinto. El sol apenas salía. Caminé de vuelta al pueblo como un zombi. Nadie me creyó. La policía pensó que nos fuimos de fiesta y que mis amigos se perdieron o se accidentaron. Buscaron por días. No encontraron a nadie, ni los cuerpos, ni las mochilas, ni la tienda, nada. Y lo peor es que cuando revisaron las grabaciones, el video estaba vacío. 40 minutos de niebla, sin voces, sin pasos, sin imagen. Solo un susurro al final que no grabamos nosotros. Una voz profunda que dice: el que sigue ya entró. Desde entonces no he dormido bien. No dejo luces apagadas. No paso por caminos solos. Y cada vez que veo niebla en la calle, siento que está por volver. Que el charro solo me dejó ir porque yo vi lo que él quería que viera. Que yo fui su testigo. Pero no fui el único, porque a veces cuando cierro los ojos escucho la voz de Omar desde el bosque, pidiéndome que vuelva a cruzar. Me llamo Luis Andrade, y soy, o era,
policía de investigación en la Ciudad de México. A estas alturas, no tengo claro si sigo siendo parte del cuerpo, si sigo siendo parte del mundo o si soy solo un fantasma más caminando por entre las calles donde una vez patrullé con orgullo. Antes de todo esto, era un cabrón recto, de esos que entraron a la corporación creyendo que podían hacer algo diferente, que podían hacer justicia sin venderse, sin ceder a la presión, sin mirar para otro lado. Me decían, el idealista en la estación. Lo decían con burla, claro, porque en esta ciudad no hay espacio para los que quieren jugar limpio, o te adaptas o te quiebran, y a mí me quebraron. Estuve asignado durante un tiempo a la unidad que trabaja con desapariciones vinculadas al narco. Teníamos casos cada semana, chavitos levantados, mujeres arrastradas por la deuda de sus parejas, empresarios que se metieron donde no debían. Lo peor era que todos sabíamos en qué ranchos estaban, en qué casas los tenían, pero nadie hacía nada. Los jefes nos decían que esperáramos, que no era momento, que de arriba no había autorización. Era frustrante, me tragaba la rabia diario, pero cuando el infierno me alcanzó, no fue por hacer bien mi trabajo, sino por no callarme. Fue hace año y medio. Descubrimos una red de secuestro vinculada a una célula pesada que operaba entre Iztapalapa y Chalco. Gente de peso. Movían droga, armas y personas. Y entre los que estaban implicados, había policías, de los nuestros. Gente con la que yo desayunaba, con los que patrullaba. Lo documenté todo. Videos, grabaciones, informes cruzados. Y cuando lo llevé con mi comandante esperando que se hiciera algo, lo que hicieron fue entregarme. Me mandaron solo a una supuesta redada. Me dejaron caer, me golpearon, me arrastraron, me encerraron 3 días en un cuarto oscuro, me rompieron un dedo, me cortaron con navaja los costados, pero no me mataron, me soltaron con una advertencia: te vas, Andrade, te callas, y si nos miras otra vez, no te desaparecemos, te borramos. Desde entonces, mi vida se volvió una sombra, me suspendieron temporalmente, mi pareja me dejó, cansada de vivir con un tipo paranoico y siempre armado. Mis amigos se alejaron, y lo peor es que ellos seguían ahí, trabajando como si nada, viéndome como si yo fuera el loco, como si el traidor fuera yo. Empecé a beber, a dormir poco, a tener pesadillas donde me ejecutaban frente a la estación y nadie movía un dedo. Y entonces una noche, lo vi, fue en un callejón de la Guerrero, cerca de un edificio abandonado donde a veces iban a tirar cuerpos. Yo pasaba por ahí de noche, por pura costumbre, ya no tenía placa ni patrulla. Pero los hábitos no se quitan fácil. Había humo, basura quemada, y justo cuando iba a encender un cigarro, lo vi parado al fondo del callejón, alto, inmóvil, con sombrero y traje negro. No se movía, no hacía ruido, pero juro por Dios que me estaba mirando. Lo primero que pensé fue que era un halcón, luego creí que era un loco, un indigente, pero algo en su presencia me hizo quedarme clavado. No me dijo nada, solo levantó la mano y me arrojó algo. Cayó a mis pies. Un silbato viejo, de hueso o madera. Tenía símbolos tallados que parecían moverse bajo la luz de la farola. Me agaché, lo tomé, y cuando levanté la vista ya no estaba. Esa noche soñé con él, pero no como uno sueña con gente desconocida. Lo soñé como si fuera parte de mí desde siempre. Estaba sentado frente a mí, en una especie de desierto oscuro, con un fuego azul ardiendo entre nosotros. Me ofreció algo. No lo vi, solo sentí las palabras: ¿quieres desaparecer o quieres que desaparezcan ellos? Yo no contesté, pero al despertar, el silbato estaba en mi mano. Intenté ignorarlo. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero los días siguientes, los seguimientos que hacía por mi cuenta empezaron a cambiar. Los hombres que vigilaba ya no me veían. Caminaba detrás de ellos, grababa con mi celular, me metía a lugares donde antes me habrían matado, y nadie me notaba, literalmente. Pasaba junto a ellos y era como si no existiera. Al principio creí que era suerte, luego me di cuenta de que era algo más. Una noche, entré a un taller mecánico donde se hacían ajustes a cadáveres antes de desaparecerlos. Sabía que me la estaba jugando, pero algo me empujó. Entré armado, con miedo, pero nadie reaccionó. Caminé entre ellos, me miraban, pero no me veían, como si fuera humo. Uno incluso me atravesó. Sentí su cuerpo cruzarme, pero no como carne, como si me disolviera en el aire. Salí corriendo. Me miré en el espejo retrovisor del coche, y no me vi. Estaba desapareciendo. No metafóricamente, literalmente. Fui con un excompañero de confianza. Le pedí que me mirara a los ojos, que me tocara el brazo. Me dijo: ¿quién eres? No me reconoció. No recordaba mi nombre. Y entonces me di cuenta. No había hecho un trato por protección.
Había pedido desaparecer, y el charro lo cumplió al pie de la letra. La siguiente noche, volví al mismo callejón, silbé con el objeto maldito en la mano. El sonido fue seco, profundo, casi animal, y él apareció de nuevo. Esta vez habló: tú pediste que te dejaran en paz, y nadie deja en paz a lo que no ve. Pero ahora, hay un precio. Le grité que no quería esto, que no entendía lo que había hecho, que solo quería vivir tranquilo. Me respondió: la paz no es vida, la invisibilidad es muerte lenta. Quise correr, no pude, quise despertar, pero ya estaba despierto. Y cuando volvió a desaparecer, me quedé solo de pie, sin sombra, sin reflejo en los charcos. Desde entonces he visto cosas que la gente no debería ver. Caminantes sin cara en los túneles del metro, voces que llaman mi nombre desde entre los postes de luz, el ruido del silbato resonando en mi cabeza aunque no lo toque. La gente ya no me reconoce. Mis padres no contestan mis llamadas. Mis antiguos compañeros me miran como si algo dentro de mí les diera asco, miedo o ambas. Y lo peor es que ahora me toca a mí escuchar los ruegos. Me toca ver a los que están por romper, a los que están por rendirse, porque el charro ya no me quiere muerto. Me quiere como intermediario, como sombra, como parte de su ejército silencioso. El otro día encontré un nombre en mi libreta, uno que yo no escribí, con dirección. Y al llegar, vi a otro como yo, y me dijo lo mismo que estoy a punto de decirte: el trato se paga, y el pago no es el final. Y eso, apenas lo estoy empezando a entender. Esa noche, cuando encontré al otro, ese hombre que decía haber hecho un trato como el mío, supe que esto ya no tenía regreso. Él se llamaba Arturo, o al menos así se presentó. Decía que había sido enfermero, que trabajó durante años en la zona de hospitales de Tlalpan, atendiendo emergencias, viendo morir a gente a diario. Un día, después de que una pandilla lo golpeara solo por pedirles que no fumaran adentro del área de urgencias, dijo que ya no quería seguir viendo injusticias, que estaba harto, que deseaba volverse invisible, y que esa misma noche soñó con el charro, lo mismo que yo, el fuego azul, la propuesta, la promesa, y ahora igual que yo caminaba por las calles sin reflejo, sin voz, sin nombre. Éramos los hombres rotos, los que ya no pertenecen. Nos quedamos en silencio mucho rato, parados frente a frente en una banqueta olvidada por la ciudad, viendo pasar a la gente que nunca nos vería. Me contó cosas que yo no me atrevía a decir en voz alta, que a veces en ciertos lugares podías ver el mundo real, el de abajo, el que está siempre ahí pero que los vivos no perciben, que cuando uno hace un trato con el charro, ese mundo se empieza a abrir como una herida. Dijo que había entrado a casas donde los techos susurraban, a hospitales donde los muertos caminaban en silencio por los pasillos sin tocar el piso, a avenidas donde, a las 3 de la mañana podías ver sombras caminando de reversa, hablando lenguas que duelen al oído, y que si uno se quedaba mucho tiempo mirando, empezaba a entender lo que decían. Le pregunté si había alguna forma de salirse del trato, si había escapatoria. Me miró como si acabara de preguntarle si era posible dejar de morir. Me dijo que lo único que podíamos hacer era no cruzar del todo, que mientras tuviéramos recuerdos de lo que fuimos, podíamos aferrarnos a esa idea, pero que si algún día, al mirarnos al espejo, no sentíamos miedo, entonces ya estábamos perdidos, porque eso significaba que ya no había diferencia entre nosotros y ellos. Desde entonces, no he vuelto a buscarme en los espejos. Pasaron los días, semanas, y la ciudad empezó a cambiar ante mis ojos. Ya no era solo que la gente no me reconociera, era que el mundo parecía descomponerse frente a mí. Empecé a ver lugares que no deberían existir, calles que no estaban en los mapas, puertas donde no había paredes, escaleras que bajaban sin fondo. Cada vez que cruzaba por una de esas rutas escuchaba su voz, la del charro, dentro de mi cabeza, a veces burlona, a veces susurrante, a veces calmada como un padre hablándole a un niño que ya no entiende. ¿Ves lo que hiciste? Te diste paz, pero la paz tiene su precio. Una madrugada, mientras caminaba por una colonia que creí conocer, llegué a un parque que no recordaba haber visto nunca. Había un solo columpio colgando de una estructura torcida con cadenas oxidadas. Se movía solo. Al fondo vi a alguien sentado en una banca. Me acerqué, y era yo. Mi rostro, mi cuerpo tal como era antes de todo esto, vestido con mi uniforme de policía, con la pistola en el cinturón, viéndome con una expresión neutral, sin miedo, sin sorpresa. Le pregunté, ¿qué es esto? Y me respondió con mi propia voz, tú eras yo, pero ya no lo eres. Luego se desvaneció como humo. Desde ese día, empecé a perder también mis recuerdos, no todos de golpe, pero sí detalles. El rostro de mi madre, el sabor del café,
la voz de mi jefe cuando me entregó la placa, el nombre de mi primer perro, y cada vez que olvidaba algo el charro aparecía en alguna esquina, mirándome, esperando, alimentándose de cada fragmento que se me caía del alma como escamas podridas. Y entonces vino lo peor, recibí otro nombre, escrito en mi libreta, un nombre nuevo, pero esta vez era uno que conocía, Claudia, mi expareja, la única que había creído en mí, la que me abrazó cuando regresé de la golpiza y no me preguntó nada, la que me lloró cuando desaparecí de su vida sin explicaciones. Fui a buscarla, sabía que no debía, que estaba rompiendo otra de esas reglas no escritas. Pero no me importó, necesitaba saber si todavía había algo mío en ella, algo que no me hubieran arrancado todavía. La vi en su departamento, seguía igual, hermosa, cansada, pero con vida. La observé desde la azotea del edificio de enfrente. Quise gritarle, avisarle, pero sabía que no podía, que ya no era de ese mundo, que si me veía, algo se rompería. Y justo cuando me iba a ir, lo vi, el charro, parado al lado de su ventana, reflejado en el cristal, viéndome, sonriendo. Me di cuenta de lo que quería. Quería que la involucrara, que la tocara, que cruzara esa última línea y lo dejara entrar también en su mundo, que le hiciera el favor de arrastrar a alguien más conmigo, pero no lo hice, me alejé. Esa noche volví a tocar el silbato, pero esta vez le pedí algo diferente. Le dije, no quiero paz, quiero castigo, y su voz respondió, eso sí lo puedo conceder. Desde entonces he vuelto a aparecer, no en los registros, no en las fotos, pero sí en las calles. Ahora soy algo más que un hombre invisible. Soy el que ve a los que están por romper, el que llega antes de que alguien venda su alma sin saberlo, el que susurra advertencias al oído de los que piensan que el poder, la paz o el olvido pueden conseguirse con un solo trato. Me convertí en el eco de una advertencia. A veces me ven, a veces no, pero cuando me ven, ya es tarde. Hoy, mientras caminaba por Tláhuac, vi a un joven con la mirada perdida, con una pistola escondida en la cintura y una rabia en el pecho que yo conocía demasiado bien, y supe que era su turno. Le dejé el silbato en su mochila sin que lo notara, porque ahora yo también soy parte del pacto, porque el charro no busca almas, las cultiva, y yo soy su sombra, su señal, el que te pregunta sin hablar, ¿ya estás listo para que te dejen en paz? Gracias por ver mis historias, espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.